Acabo de descubrir que mi esposo plantó evidencia de que lo estaba engañando para tener una excusa para terminar conmigo. Mi ex esposo y yo estuvimos juntos 6 años. Relación perfecta. Era mi escape de un hogar roto. Padres que me enseñaron que amor significaba aventuras y mentiras. Pero él era diferente. Me hizo creer en el amor otra vez. Me sorprendía con flores, viajes espontáneos. Hablaba de nuestro futuro de maneras que me hacían sonrojar. Nuestro día de boda. Lloró mientras caminé por el pasillo. Luna de miel en Roma. Perfecto. Hasta el día que me acusó de engañarlo. Llegó a casa furioso. Nunca lo había visto enojado antes. No me mientas. ¿Quién es Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Estaba genuinamente confundida. Dame tu teléfono. Se lo entregué. Nada que ocultar. Buscó en todo. No encontró nada. Entonces revisó mis correos. En la carpeta de eliminados, una reserva de hotel. 2 personas, cama doble de semanas atrás, un hotel que nunca habíamos visitado. ¿Cómo pudiste? Me mostró su teléfono. Capturas de pantalla de un perfil de Tinder con mis fotos. Mensajes con Alejandro sobre exactamente ese hotel. Esto es falso. Alguien me tendió una trampa. Lloré, rogué, juré por mi vida que nunca había engañado. Empacó sus maletas y se fue ese día. El divorcio tomó 8 meses. En cada reunión preguntaba, ¿cómo pudiste? Cada vez le rogaba que me creyera. Después del divorcio, me desmoroné. Alcohol, drogas, terapia, nada ayudaba. Me tomó 3 años antes de poder decir su nombre sin llorar. Pasaron 5 años. Pensé que finalmente estaba sanando. Entonces, hace 3 días, su hermano me mandó un mensaje. La culpa me ha estado matando por 5 años. Cada noche te veo llorando. Sé que no engañaste. Tu esposo también lo sabía. Nunca hubo un Alejandro. Quería salir. Nunca te amó realmente. Se sentía mal porque lo amabas tanto. Hizo su mejor esfuerzo para fingir. Me llamaba constantemente diciendo que ya no podía mantener el acto. Quería una salida sin romperte el corazón. No podía obligarse a ser cruel. Así que decidió incriminarte por engaño. Yo lo ayudé mientras dormías. Envié esa reserva de hotel a tu teléfono. Luego la movió a tus correos eliminados. Nunca revisabas correos, así que no se preocupó. Hice el perfil falso de Tinder. Él hizo el perfil de Alejandro. Se enviaron mensajes entre ellos. Te acusó al día siguiente. Lo siento. Miré el mensaje por horas. Mi mundo entero se inclinó. El hombre por quien lloré durante 5 años nunca existió. Cada te amo era una mentira. Cada beso calculado. Cada promesa vacía. Pero peor, prefería destruirme con falsas acusaciones de engaño que simplemente decir que no me amaba. No respondí al hermano. No contacté a mi ex. Solo me quedé sentada repasando cada momento, buscando señales que perdí. Entonces ayer recibí otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Deja de escarbar en el pasado. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. No entendí hasta que revisé las redes sociales del cuñado. Su última publicación fue hace 3 días, justo antes de enviarme el mensaje. No ha publicado desde entonces. Su esposa dice que se está tomando un descanso de las redes sociales. La llamé. Sonaba nerviosa. Está bien. Por favor, no nos contacten más. Algo estaba mal. Manejé a su casa. Su carro estaba en la entrada, pero nadie respondió. Regresé esa noche. Las luces estaban encendidas. Sombras moviéndose adentro. Me estaban evitando. Entonces recordé algo. Mi ex tenía un amigo, Carlos, que trabajaba en TI. Había ayudado a mi ex con cosas de computadora durante nuestro matrimonio. Había guardado su número. Carlos, necesito saber algo. ¿Alguna vez ayudaste a mi ex con algo inusual alrededor de nuestro divorcio? Larga pausa. ¿Por qué preguntas ahora? Su hermano me contó todo sobre la evidencia falsa de engaño. ¿Qué evidencia falsa? La reserva del hotel, el perfil de Tinder. Alejandro, no hubo evidencia falsa. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tu ex no plantó nada. Lo habría sabido. Vino a mí sobre lo de Tinder. Me pidió verificar si era real. Los metadatos concordaban. La reserva vino de tu dirección IP. O lo hiciste tú o alguien con acceso a tus dispositivos lo hizo, pero su hermano confesó. Su hermano ha estado en cuidado psiquiátrico por 2 años. El trastorno delirante crea memorias falsas elaboradas. Tu ex tuvo que conseguir una orden de restricción el año pasado. Eso es imposible. Me mandó mensaje hace 3 días. Revisa el mensaje otra vez. ¿Qué plataforma? Miré. El perfil no tenía historial antes de 3 días atrás. Ningún otro amigo. Recién creado para enviarme mensaje. Alguien está mintiendo, dijo Carlos. El hermano sobre plantar evidencia o alguien más sobre su estado mental. Pero aquí está lo raro. Acabo de tratar de llamar a tu ex para preguntar sobre esto. Su número está desconectado. Tal vez lo cambió. Trabajo con él. Lo vi ayer. Definitivamente no cambió de número. Algo pasó entre ayer y hoy. Mi teléfono vibró. Nuevo mensaje del hermano. Deja de buscarlo. No te gustará lo que encuentres. Revisa tu laptop vieja, la que pensaste que fue robada durante el divorcio, bajo las tablas del piso en tu casa vieja. Todo está ahí. Mi casa vieja donde mi ex aún vive. Otro mensaje. Te ha estado observando por 5 años. Cada apartamento, cada cita, cada colapso. Pregúntate por qué alguien que nunca te amó se molestaría en observar. Un tercero. La pregunta real no es si engañaste, es si recuerdas qué le pasó a Alejandro. No conozco a nadie llamado Alejandro. O sí, mis manos están temblando mientras escribo esto porque acabo de encontrar algo. Un artículo de noticias de hace 5 años, justo antes de que mi ex me acusara de engaño. Hombre local, Alejandro García, 28 años, reportado desaparecido. Visto por última. Ves en Hotel del Centro, el mismo hotel de la reserva. Miré fijamente el artículo sobre Alejandro García hasta que mi pantalla del teléfono se apagó por inactividad. La toqué para despertarla y lo leí otra vez. El nombre del hotel estaba justo ahí, el mismo que la reserva en mis correos eliminados. Las fechas coincidían perfectamente, solo 2 días antes de que mi ex me acusara de engaño.
Recorrí el artículo buscando cualquier detalle que pudiera despertar una memoria, pero no había nada. No reconocía su cara en la foto. No recordaba haber escuchado su nombre antes de hace 3 días. Mis manos no dejaban de temblar. Puse el teléfono y presioné mis palmas contra la mesa de la cocina, tratando de anclarme en algo sólido. Esto no podía ser coincidencia. El mismo hotel, el mismo marco de tiempo, una investigación de persona desaparecida que pasó justo cuando mi matrimonio explotó. Pero no tenía memoria de este hombre. Ninguna. Agarré mi laptop y abrí mi cuenta de correo, la misma que había tenido por 8 años. Busqué a Alejandro García. No apareció nada. Busqué solo a Alejandro. Cientos de resultados. Pero los revisé y ninguno era de hace 5 años. Probé mis redes sociales después, desplazándome hacia atrás por 5 años de publicaciones y mensajes. Tomó una eternidad porque tenía que cargar más contenido cada pocas pantallas. Mi historial de mensajes de ese periodo se veía normal al principio, pero entonces noté algo raro. Había conversaciones con amigos donde los horarios saltaban, como si estuviera hablando con mi compañera de trabajo Sara un martes al mediodía. Entonces el siguiente mensaje era jueves a las 9 de la mañana sin explicación para el vacío. Encontré 3 conversaciones más así, todas del mismo periodo justo antes de que mi ex me acusara de engaño. Alguien había borrado mensajes, o yo lo hice y no lo recuerdo, o alguien más accedió a mis cuentas. Tomé mi teléfono y llamé a Carlos de vuelta. Contestó al primer timbrazo. No perdí tiempo en charla casual. Le pregunté directamente si mi ex alguna vez mencionó a alguien llamado Alejandro durante nuestro matrimonio. La línea se quedó completamente silenciosa. Podía escucharlo respirar, pero no dijo nada por al menos 30 segundos. Finalmente, me dijo que necesitaba llamarme de vuelta desde un teléfono diferente. Le pregunté por qué, pero ya había colgado. Miré mi teléfono, mi estómago haciendo nudos. Carlos sonaba asustado, realmente asustado, y eso hacía que todo se sintiera 100 veces peor. 2 horas se arrastraron. Traté de distraerme haciendo café, pero terminé caminando por mi apartamento con una taza de la que nunca bebí. Cuando mi teléfono finalmente sonó, era de un número que no reconocía. La voz de Carlos sonaba tensa y nerviosa. Me dijo que me encontrara con él en una cafetería al otro lado de la ciudad. Me dio la dirección. Le pregunté por qué no podíamos hablar ahora y dijo que no podíamos discutir esto por teléfonos normales. Se me cayó el estómago. Conocía a Carlos por 6 años y nunca lo había escuchado sonar así. Siempre había sido calmado y lógico, el tipo de persona que arregla problemas de computadora sin sudar. Pero ahora, sonaba como alguien que mira por encima del hombro. Manejé a la cafetería que mencionó. Estaba en una parte de la ciudad que rara vez visitaba, metida entre una lavandería y una casa de empeño. El estacionamiento estaba medio vacío. Divisé a Carlos por la ventana, sentado en una mesa de esquina viendo hacia la puerta. Cuando entré, apenas lo reconocí. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días. Sus ojos estaban inyectados de sangre y había círculos oscuros debajo. Llevaba una camisa arrugada y seguía mirando hacia la puerta cada pocos segundos. Me senté frente a él e inmediatamente se inclinó hacia adelante, manteniendo su voz baja. Me dijo que mi ex lo había llamado ayer, preguntando si yo había hecho contacto. Cuando Carlos dijo que sí, mi ex colgó inmediatamente. Carlos trató de llamar de vuelta múltiples veces, pero el teléfono había estado apagado desde entonces. Sentí mi pecho apretarse. Le pregunté a Carlos qué había querido decir antes sobre mentirme. Cerró los ojos por un segundo, entonces admitió toda la verdad. Mi ex nunca le pidió verificar evidencia sobre el perfil de Tinder o la reserva del hotel. Mi ex solo le dijo a Carlos que dijera eso si yo alguna vez venía haciendo preguntas. Carlos se suponía que me hiciera creer que la evidencia era real, que los metadatos concordaban, que todo apuntaba a que yo realmente había engañado. Le pregunté por qué haría eso, y sus manos comenzaron a temblar. Dijo que había tenido miedo de mi ex por años. Me recliné en mi silla tratando de procesar esto. Le pregunté qué quería decir con miedo, pero solo negó con la cabeza y no quiso explicar. Saqué mi teléfono y le mostré a Carlos los mensajes que recibí sobre la laptop, bajo las tablas del piso y la vigilancia. Su cara se puso completamente blanca mientras los leía. Recorrió los 3 mensajes, entonces puso mi teléfono como si fuera a explotar. Me dijo que necesitaba ir a la policía ahora mismo. Dijo que estaba en peligro serio y necesitaba reportar todo inmediatamente. Le pregunté qué sabía, y finalmente comenzó a hablar. Carlos explicó que mi ex tenía algún tipo de obsesión con el control y mantener registros de todo. Durante nuestro matrimonio, mi ex le mostró un disco duro una vez. Carlos dice que había miles de fotos y videos en él. Mi ex le dijo que le gustaba mantener registros de todo lo importante. Dijo que era solo su manera de mantenerse organizado. Pero Carlos dice que la manera en que mi ex hablaba de eso era rara, demasiado intensa, como si estuviera orgulloso de algo perturbador. Carlos nunca vio lo que realmente había en esos archivos, pero toda la cosa lo hizo sentir tan incómodo que comenzó a evitar a mi ex después de eso. Solo ayudó con la mentira sobre la evidencia, porque mi ex tenía algún tipo de chantaje sobre él. Carlos aún no me quería decir cuál era ese chantaje. Agradecí a Carlos y dejé la cafetería. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender mi carro. Manejé directo a la estación de policía, agarrando el volante fuerte para mantener mis manos firmes. Adentro, caminé al mostrador del frente y pedí hablar con quien fuera que hubiera investigado la desaparición de Alejandro García. La oficial detrás del mostrador escribió algo en su computadora. Entonces me dijo que el detective que manejó ese caso se retiró hace 3 años. Preguntó si tenía información sobre el caso. Le dije que tal vez sí, y tomó su teléfono. Después de una conversación breve, me dio un nombre y número de teléfono para el detective que se hizo cargo de casos fríos. Llamé al número ahí mismo en el lobby de la estación de policía. El detective Burke contestó. Le dije que necesitaba hablar sobre la desaparición de Alejandro García
que podía estar conectada de alguna manera. Me pidió venir esa tarde. Me dio una hora para encontrarnos en la estación. Pasé el resto de la tarde manejando sin rumbo, demasiado nerviosa para ir a casa. Cuando finalmente regresé a la estación de policía esa tarde, Burke estaba esperando en una sala de interrogatorios. Tenía tal vez 50 años con cabello gris y ojos cansados, que se veían como si hubieran visto demasiado. Me senté frente a él y simplemente comencé a hablar. Le dije todo: el divorcio, la acusación de engaño, el mensaje de confesión del hermano, las mentiras de Carlos, los mensajes amenazantes, la laptop supuestamente escondida bajo las tablas del piso de mi casa vieja. Le conté sobre las afirmaciones de vigilancia y las conversaciones borradas en mi historial de mensajes. Burke escuchó sin interrumpir, pero su expresión se puso más y más seria con cada detalle que compartí. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me dijo que el caso de Alejandro García nunca se cerró. Dijo que siempre había cosas sospechosas sobre la desaparición que nunca cuadraron, y ahora tal vez le acababa de dar las piezas faltantes que había estado buscando. Burke se inclinó hacia adelante y abrió una carpeta en el escritorio entre nosotros. Sacó varios documentos impresos y los extendió frente a mí. El primero mostraba estados de cuenta de tarjeta de crédito con cargos resaltados, 2 órdenes de servicio a la habitación la misma noche, una a las 8:47 de la noche y otra a las 10:23 de la noche, ambas cargadas al mismo cuarto donde Alejandro se había registrado solo. Burke tocó el papel con su dedo y explicó que el personal del hotel recordaba solo un huésped en esa habitación. El video de seguridad de todo ese piso se corrompió de alguna manera, solo estática y pantallas negras por las horas que Alejandro estuvo ahí. Su teléfono dejó de transmitir datos alrededor de medianoche. La última señal vino de una torre celular a 3 cuadras de mi viejo vecindario. Burke me mostró un mapa con la ubicación de la torre marcada en rojo. Miré fijamente ese círculo rojo, y mis manos comenzaron a temblar otra vez porque vivía justo en esa área de cobertura hace 5 años. Le conté a Burke sobre los 3 años después de mi divorcio, la bebida que comenzó como una copa de vino y se volvió una botella cada noche, las pastillas que conseguí de una amiga que dijo que me ayudarían a dormir, las semanas que se difuminaron en nada, solo espacios grises vacíos donde pasó el tiempo, pero no podía recordar qué pasó durante eso. Admití que había pedazos enteros de ese periodo faltando de mi memoria, como si alguien hubiera tomado tijeras a mi cerebro y cortado secciones completas. Burke escuchó sin juzgar, solo asintió y escribió notas en un bloc amarillo. Entonces preguntó si estaría dispuesta a ver una foto de Alejandro. Su voz se volvió más gentil, como si supiera que esto podía romper algo dentro de mí. Le dije que sí antes de poder cambiar de opinión. Deslizó una fotografía impresa por el escritorio. El hombre en la foto tenía cabello oscuro y ojos marrones, y una sonrisa que llegaba hasta hacer arruguitas en las esquinas. Llevaba una camisa azul y estaba parado frente a un edificio de ladrillo. Tomé la foto con ambas manos porque temblaban demasiado para sostenerla firme con una. Algo pasó en mi cerebro. Como una puerta que no sabía que existía, se abrió de repente solo una pulgada. No lo recordaba exactamente. No podía sacar memorias específicas de conversaciones o encuentros, pero había esta sensación horrible de conocerlo, como ver a alguien de un sueño que tuviste, pero no puedes recordar cuando despertaste. La sensación se quedó en mi estómago como una piedra. Había visto esta cara antes. Lo sabía. Burke preguntó si consentiría a una entrevista formal y posiblemente hipnoterapia para ayudar a recuperar memorias que podrían estar enterradas. Explicó que trabajaban con un especialista que ayuda a víctimas de trauma a recordar cosas que sus mentes han escondido para protección. Acepté inmediatamente. Ni siquiera dudé o hice preguntas. Necesitaba saber la verdad, aunque me destruyera completamente. Aunque descubriera que había hecho algo terrible que no podía recordar. Burke programó una cita para mañana en la tarde y me dio su número de celular directo. Me dijo que llamara en cualquier momento, día o noche, si recordaba algo o si algo más pasaba. Tomé su tarjeta y dejé la estación de policía sintiéndome como si estuviera caminando a través del agua. Todo lento y pesado y mal. Manejé a casa en piloto automático, apenas viendo las carreteras u otros carros. Dentro de mi apartamento, comencé a revisar todo, buscando cualquier cosa de hace 5 años. Saqué cajas de closets que no había abierto desde que me mudé aquí. Vacié cajones y revisé bolsas viejas que dejé de usar. La mayoría de mis cosas de entonces se tiraron durante lo peor de mi colapso, pero guardé algunas cajas que nunca desempaqué después del divorcio. Habían estado sentadas en mi closet de almacenamiento selladas con cinta por años. Arranqué la cinta de la primera caja y encontré libros viejos y cosas de cocina. La segunda caja tenía ropa que olvidé que tenía. La tercera caja me hizo dejar de respirar por un segundo. Justo encima de algunos suéteres doblados había una pequeña caja de joyería que nunca había visto antes. La abrí con dedos temblorosos. Adentro había una delicada pulsera de plata con pequeños dijes colgando de ella. Uno de los dijes tenía un grabado tan pequeño que tuve que sostenerlo a la luz para leerlo. Amas yo, en letras cursivas. No recordaba comprar esto. No recordaba que alguien me lo diera, pero estaba en mi caja con mis cosas escondida por 5 años. Esa noche no pude dormir para nada. Me quedé en la cama mirando el techo hasta las 3 de la mañana. Entonces me rendí y tomé mi laptop. Entré a mi cuenta bancaria y comencé a buscar por estados de cuenta viejos que había guardado como PDFs años atrás. La mayoría de los cargos de hace 5 años se veían normales. Tiendas de comestibles, gasolineras, la cafetería a la que solía ir cada mañana. Pero entonces encontré retiros que hicieron que mi pecho se apretara. 300 euros en efectivo un martes, 200 un viernes, 500 euros sacados el día antes de que Alejandro desapareciera. No tenía memoria de retirar ese dinero. No tenía idea para qué habría necesitado efectivo.
Siempre usaba mi tarjeta de débito para todo. La única vez que sacaba efectivo era para el mercado de granjeros los sábados, y nunca más de 40 euros. Tomé capturas de pantalla de todos los retiros inusuales y me los envié por correo, luego a la dirección de Burke de su tarjeta. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras hacía café, que sabía que no podría beber. El nombre de Burke apareció en la pantalla. Contesté y me dijo que estaban reabriendo oficialmente el caso de Alejandro, basándose en todo lo que compartí ayer y la nueva evidencia que estaban encontrando. Mientras profundizaban, entonces me preguntó si sabía que el carro de Alejandro fue encontrado abandonado a 3 cuadras de mi casa vieja. Le dije, no sabía eso. Dijo que el carro fue descubierto 2 días después de que Alejandro fue reportado como desaparecido, estacionado en una calle residencial con las llaves aún en el encendido, sin señales de lucha, sin sangre, nada perturbado adentro, solo dejado ahí como si Alejandro hubiera salido y caminado. Pero Alejandro nunca se alejó caminando. Burke dijo que estaban obteniendo una orden para registrar mi casa vieja hoy o mañana. Me advirtió mantenerme lejos de la propiedad y no contactar a mi ex. Bajo ninguna circunstancia. Colgué y me quedé ahí sosteniendo mi taza de café, pensando en esa casa, el lugar donde viví por 4 años, creyendo que estaba construyendo una vida con alguien que me amaba. No había regresado ahí desde el día que me mudé. No podía soportar la idea de pasar manejando por ahí o ver a mi ex en el patio. Pero ahora necesitaba verla. Necesitaba ver el lugar donde tal vez algo terrible pasó que no podía recordar. Me vestí y agarré mis llaves antes de poder convencerme de lo contrario. El viaje a mi viejo vecindario tomó 20 minutos. Me estacioné por la calle donde podía ver la casa, pero esperando que mi ex no notara mi carro si miraba por la ventana. El lugar se veía tan diferente de como lo recordaba. El patio que solía estar limpio y recortado, ahora estaba cubierto de maleza y pasto, que llegaba hasta la mitad de los escalones del porche. La pintura blanca de la casa se estaba pelando en tiras largas. Las cortinas permanecían cerradas en cada ventana. Cortinas pesadas y oscuras que no estaban ahí cuando vivía en la casa. Todo el lugar tenía esta sensación de abandono, aunque sabía que mi ex aún vivía ahí. Me quedé en mi carro observando por 2 horas, sin movimiento adentro que pudiera ver. Nadie iba o venía, sin luces encendiéndose aunque se estaba oscureciendo mientras la tarde se volvía noche. Entonces la vi caminando por la banqueta con un pequeño perro marrón con correa. La señora Martínez de 3 casas abajo, la vecina que solía traerme jitomates de su jardín cada verano. Estaba mayor ahora, más gris en su cabello, pero la reconocí inmediatamente. Estaba mirando hacia abajo a su perro hasta que se acercó a mi carro. Entonces, miró hacia arriba, y nuestros ojos se encontraron a través del parabrisas. Su cara se puso completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. Dejó de caminar, y solo me miró fijamente por 3 largos segundos. Entonces, se dio la vuelta, y se apuró de regreso por donde vino, prácticamente arrastrando a su perro confundido detrás de ella. Salí de mi carro, y la seguí. Caminó más rápido cuando escuchó mis pasos, pero la alcancé en la esquina donde la calle gira. Grité su nombre y se detuvo, pero no se volteó inmediatamente. Cuando finalmente me enfrentó, sus manos temblaban en la correa del perro. Le pregunté qué estaba mal, por qué se había escapado. Me miró como si estuviera tratando de decidir algo importante. Entonces me dijo que lo sentía, pero no podía hablar conmigo. Le pregunté por qué no. Solíamos ser amigables. Me daba consejos de jardinería y yo la ayudaba a cargar comestibles cuando le dolía la cadera. Negó con la cabeza y dijo que todo cambió después de que me fui. Admitió que mi ex se volvió raro y aterrador, tanto que todo el vecindario se dio cuenta. La policía vino a la casa 2 veces el año pasado para revisiones de bienestar, después de que vecinos reportaron ruidos extraños en la noche, sonidos de gritos, cosas rompiéndose, alguien llorando, pero cada vez que la policía fue ahí, mi ex contestó la puerta actuando completamente normal, y se fueron sin hacer nada. La señora Martínez seguía mirando por encima del hombro, como si estuviera preocupada de que alguien nos estuviera viendo desde la casa. Bajó su voz, aunque estábamos paradas a 2 casas de distancia ahora. Me dijo que me vio ahí hace como 6 meses, alrededor de medianoche, caminando hacia la puerta del frente como si aún viviera ahí. Saludó desde la ventana de su recámara porque estaba feliz de verme. Pensó que tal vez había venido a buscar mis cosas o a hablar con mi ex, pero la miré directo y no saludé de vuelta. No sonreí, solo me alejé rápido y entré usando una llave como si fuera normal. Dice que se lo mencionó a su esposo la mañana siguiente. Dijo que era bueno que finalmente hubiera regresado para tener cierre. Su esposo le dijo que no se metiera, que las parejas divorciadas hacen cosas extrañas a veces, pero la molestó porque me veía diferente de alguna manera, me movía diferente, como si no fuera completamente yo. Le dije que eso era imposible, porque no había estado cerca de esa casa en 5 años. Ni siquiera había manejado por la calle hasta hoy. Insistió que era yo, absolutamente segura. Entonces describió lo que llevaba puesto. Una chaqueta verde oscura, con un bolsillo roto del lado derecho, jeans, tenis blancos. Se me cayó el estómago porque conocía esa chaqueta. La compré hace 3 años y desapareció de mi apartamento hace como 6 meses. Destrocé la casa buscándola. Pensé que tal vez la había dejado en el trabajo o en el carro de una amiga. La archivé como una de esas cosas que simplemente desaparecen. Nunca pensé en ella otra vez hasta ahora. La señora Martínez vio mi cara cambiar y preguntó si estaba bien. No estaba bien. Alguien que se parece a mí, usando mi ropa, entró a esa casa hace 6 meses. Alguien con una llave. Alguien que sabía cómo moverse como yo lo suficientemente bien para engañar a una vecina que me ha conocido por años. Mi teléfono sonó y casi lo dejó caer. El nombre del detective Burke apareció en la pantalla. Contesté y me pidió venir a la estación inmediatamente. Dice que hay alguien que necesito conocer. Su voz sonaba diferente, más seria que antes, como si algo hubiera cambiado desde que hablamos por última vez.
Le dije que estaría ahí en 20 minutos. La señora Martínez tocó mi brazo y me dijo que tuviera cuidado. Dijo que lo que fuera que estuviera pasando no era normal y tenía miedo por mí. Le agradecí y caminé de vuelta a mi carro en piernas que no se sentían firmes. El viaje a la estación de policía pasó en una confusión. Seguía pensando en esa chaqueta, en alguien usando mi ropa y caminando a mi casa vieja como si perteneciera ahí. La estación estaba ocupada cuando llegué, oficiales moviéndose entre escritorios, teléfonos sonando, el olor de café viejo y productos de limpieza. El detective Burke me encontró en el lobby y me llevó a una pequeña sala de conferencias. Adentro, una mujer estaba sentada en la mesa con sus manos dobladas frente a ella. Tenía tal vez 30 años, con cabello oscuro jalado hacia atrás apretado y ojos que parecían haber llorado demasiadas veces. El detective la presentó como la hermana de Alejandro. Se paró cuando entré y solo me miró fijamente por un largo momento, como si estuviera tratando de ver a través de mí hacia algo debajo. Entonces, se sentó de vuelta y abrió una carpeta en la mesa. Sacó fotos, una por una, y las deslizó hacia mí. La primera mostraba a un hombre con cabello castaño arenoso y una sonrisa amplia usando un chaleco de fotografía cubierto de bolsillos. Algo se movió en mi cabeza cuando vi su cara como una puerta abriéndose solo una grieta. Me mostró otra foto, donde sostenía una cámara en su ojo, enfocado en algo fuera del cuadro. La grieta se amplió. Otra foto de él, en lo que parecía una cena familiar, riéndose de algo que alguien dijo. Las memorias comenzaron a regresar en pedazos. Fragmentos que no se conectaban del todo, pero se sentían reales. Un bar con iluminación tenue y demasiada gente, sentada frente a él en una mesa pequeña. Su risa, la manera en que me hacía sentir más ligera de lo que me había sentido en meses. Él contándome sobre su hobby de fotografía. Cómo amaba capturar momentos que la gente no sabía que eran hermosos. La manera en que sonreía cuando hablaba. Realmente escuchaba, en lugar de solo esperar su turno para hablar. La hermana de Alejandro me dice que su hermano estaba actuando extraño antes de desaparecer. Había mencionado conocer a alguien que entendía lo que era ser manipulado, alguien que necesitaba ayuda. Le dijo a su hermana que estaba ayudando a esta persona a reunir evidencia contra alguien peligroso, alguien que los estaba lastimando. No quería decir más que eso por teléfono. Dijo que era más seguro mantener los detalles en silencio hasta que tuviera todo documentado. Su último mensaje a ella dijo que estaba cerca de tener prueba, que iba a encontrar a esta persona una vez más para entregar todo. Entonces, se desvaneció. Ha estado buscando respuestas por 5 años, siguiendo cada callejón sin salida, hablando con cada persona que podría saber algo. Ahora está sentada frente a mí, y puedo ver en sus ojos que piensa que soy la persona a quien su hermano estaba ayudando. Comencé a llorar, y no pude parar. Las memorias venían más rápido ahora, aún en destellos, pero más claras. Alejandro comprándome café en un lugar cerca de la biblioteca, sus manos cálidas cuando rozaron las mías pasando la taza, yo contándole sobre mi matrimonio desmoronándose, sobre sentirme como si me estuviera volviendo loca, como si tal vez yo realmente fuera el problema. Él escuchando con esos ojos amables y diciendo que me creía, que había visto esto, antes con la relación de un amigo. Dijo que podía ayudarme a probar que mi esposo me estaba manipulando, que lo había hecho antes para alguien más. Era tan amable al respecto, no presionó, solo ofreció estar ahí si necesitaba a alguien. Recuerdo sentirme segura con él, como si tal vez no estaba tan sola como pensaba. Me compró café otra vez pocos días después. Hablamos por horas. Me contó sobre su fotografía. Me mostró fotos en su teléfono de atardeceres y esquinas de calles y gente capturada en momentos perfectos. Recuerdo pensar que veía belleza en todas partes, incluso en cosas rotas. El detective Burke abrió su laptop y la giró hacia mí. Explicó que encontraron el almacenamiento de respaldo en la nube del teléfono de Alejandro, algo que su hermana les ayudó a acceder usando contraseñas viejas. Había fotos de hace 5 años, docenas de ellas, mostrándonos a Alejandro y a mí juntos, encontrándonos en cafeterías, sentados en su carro, hablando, caminando por un parque. En cada foto, me veo diferente de como recuerdo haber sido durante ese tiempo. Mi cara está relajada, casi feliz, más viva de lo que había estado en meses de mi matrimonio. No recordaba que tomara estas fotos. No recordaba la mayoría de estos encuentros para nada, pero ahí estaba yo, clara como cualquier cosa, pasando tiempo con un hombre que juré que nunca conocí. La hermana de Alejandro se inclinó hacia adelante y me dijo que su hermano dijo que se estaba enamorando de alguien que estaba atrapada en un matrimonio de pesadilla. Le dijo que esta persona era inteligente y divertida y merecía mucho mejor de lo que estaba recibiendo. Dijo que ayudarlos era lo correcto aunque fuera peligroso. Se secó los ojos y dijo que podía ver por qué se preocupaba por mí, que incluso ahora asustada y confundida, parecía alguien que valía la pena proteger. No me sentía digna de protección. Me sentía como si estuviera perdiendo la mente, como si todo lo que pensaba que sabía sobre mi pasado se estuviera desmoronando en algo irreconocible. El detective hizo clic a otro archivo y me mostró mensajes de texto entre Alejandro y su hermana. El último intercambio pasó el día antes de que desapareciera. Alejandro escribió que me iba a encontrar en el hotel para darme evidencia que había recolectado. Video de seguridad mostrando a mi esposo haciendo algo que Alejandro no especificaría por texto. Dijo que era malo, que una vez que tuviera el video, mi esposo no podría lastimarme más. Su hermana le escribió de vuelta pidiéndole que tuviera cuidado, que tal vez trajera a alguien más con él. Alejandro dijo que estaría bien, que solo nos íbamos a encontrar para intercambiar archivos, y entonces manejaría directo a casa. Nunca llegó a casa. Su teléfono se apagó 1 hora después de ese mensaje. El video de seguridad del hotel estaba corrupto. Su carro fue encontrado a 3 cuadras de mi casa vieja, y no tengo memoria de nada de eso. Así, memorias siguieron empujándose ahora,
como agua a través de grietas en una presa. Recordaba más sobre el plan que Alejandro y yo hicimos. Había estado secretamente grabando a mi esposo, siguiéndolo cuando salía de la casa a horas raras, documentando todo porque le había contado a Alejandro sobre el comportamiento controlador de mi esposo. Le había contado sobre mi miedo de que mi esposo estuviera planeando algo, que la manera en que me observaba se sentía mal, como si estuviera esperando el momento correcto para hacer algo terrible. Alejandro me creyó cuando nadie más lo hizo. Dijo que me ayudaría a conseguir prueba, ayudarme a salir de manera segura. Pasó 2 semanas reuniendo evidencia, y entonces me iba a encontrar en ese hotel para darme todo. Recuerdo estar tan agradecida, tan aliviada de que alguien finalmente me creyera y estuviera dispuesto a ayudar. Pero no recuerdo qué pasó después. No recuerdo ir al hotel. No recuerdo ver a Alejandro ahí. No recuerdo nada después de planear encontrarlo. Y ese espacio en blanco en mi memoria se siente como caer en oscuridad sin fondo. El detective se paró y puso su mano en mi hombro de una manera que se suponía era consoladora, pero solo hacía que todo se sintiera más real. Me dijo que estaban obteniendo una orden para registrar mi casa vieja. Dice que basándose en todo lo que he compartido y la nueva evidencia sobre Alejandro, tienen causa probable para investigar la participación potencial de mi ex esposo en su desaparición. Las palabras me lavaron como agua fría. Mi casa vieja. El lugar donde pensé que estaba construyendo una vida. El lugar donde algo terrible pasó que no puedo recordar. Burke hizo algunas llamadas mientras me quedé ahí tratando de procesar lo que estaba a punto de pasar. En 2 horas, regresó y me dijo que la orden había sido aprobada. Un juez la firmó después de escuchar sobre las afirmaciones de vigilancia, los mensajes amenazantes, la desaparición de Alejandro y la línea de tiempo que conecta todo. Pero no podía ir a casa. Burke explicó que me estaban poniendo bajo custodia protectiva en un hotel mientras ejecutaban la orden de registro. El paradero de mi ex esposo era desconocido, y hasta que liberaran la casa y se aseguraran de que no fuera una amenaza, necesitaba estar en algún lugar seguro. Llegó una oficial mujer para escoltarme. Era joven, tal vez finales de los 20, con ojos amables que me hicieron querer llorar. Me llevó a un hotel del otro lado de la ciudad, uno de esos lugares de estadía extendida que es limpio pero anónimo. El cuarto tenía arte soso en las paredes y olía a limpiador industrial. La oficial me dijo que su nombre era Ana, dijo que se quedaría en el cuarto conectado y que tocara si necesitaba algo. Me senté en la cama y miré la pared. 1 hora pasó, luego otra. Ana me trajo comida de algún lugar, pero no podía comer. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de gente con la que no había hablado en años. De alguna manera la palabra se estaba regando de que algo estaba pasando. Lo apagué. Alrededor de las 6 de la tarde llegó alguien más. Una mujer en sus 50s con cabello gris recogido en un moño se presentó como doctora Sarah Winters, psicóloga de la policía que se especializa en trauma y recuperación de memoria. Se sentó frente a mí en una de las sillas del hotel y explicó que Burke le pidió pasar tiempo conmigo para tratar de ayudarme a recuperar más memorias del periodo alrededor de la desaparición de Alejandro. Le dije que tenía miedo de lo que podría recordar. Dijo que eso era normal, que nuestros cerebros nos protegen de memorias que son demasiado dolorosas o aterradoras de procesar. Hablamos por un rato sobre mi vida, mi matrimonio, la bebida y las drogas que usé después del divorcio. Hizo preguntas gentiles sobre ese periodo, y respondí lo mejor que pude, pero había tantos vacíos, tantos espacios en blanco donde deberían estar las memorias. La doctora Winters sugirió que tratáramos recordación guiada, una técnica donde me ayuda a relajarme y me guía a través de memorias de manera estructurada. Acepté, porque necesitaba saber, aunque me destruyera. Atenuó las luces y me hizo recostarme en la cama. Su voz se volvió suave y constante, mientras me guió a través de ejercicios de respiración, ayudándome a relajar músculos que no sabía que estaban tensos. Me pidió pensar en las semanas antes de que mi ex esposo me acusara de engaño. Recuerdo estar infeliz pero tratando de ocultarlo. Recuerdo sentirme observada todo el tiempo, como si mi esposo estuviera rastreando cada uno de mis movimientos. La doctora Winters preguntó sobre Alejandro, sobre cómo nos conocimos. La memoria vino lentamente, como sacar algo de agua profunda. Una cafetería. Estaba ahí sola, llorando después de una pelea con mi esposo sobre algo estúpido. Alejandro se sentó y preguntó si estaba bien. Hablamos por 1 hora. Era fácil hablar con él. No me juzgaba, solo escuchaba. Intercambiamos números. Comenzamos a encontrarnos para café 1 o 2 veces por semana. Nada romántico, solo amistad. Alguien que entendía lo que se sentía estar atrapada. La doctora Winters me pidió recordar la última vez que vi a Alejandro. Mi respiración se aceleró. Recuerdo que me llamó diciendo que tenía algo importante que mostrarme. Evidencia. Había estado siguiendo a mi esposo, grabándolo, tratando de ayudarme a probar lo que sospechaba. Se suponía que nos encontraríamos en el hotel. La memoria me golpeó como un golpe físico. Me estaba preparando para salir de la casa. Mi esposo llegó temprano. Estaba furioso, gritando sobre Alejandro, sobre cómo sabía todo. Traté de explicar que Alejandro era solo un amigo, que no había hecho nada malo. Mi esposo agarró mi teléfono, revisó mis mensajes con Alejandro. Recuerdo tratar de recuperar el teléfono, él empujándome. Entonces fue a la cocina, regresó con un vaso de agua, me dijo que lo bebiera para calmarme. Estaba llorando, temblando. Lo bebí. Después de eso, nada. Solo espacio en blanco donde deberían estar las memorias. Abrí los ojos y estaba llorando. La doctora Winters estaba sosteniendo mi mano. Me dijo que era suficiente por ahora, que lo había hecho muy bien. Explicó que el trauma puede crear algo llamado amnesia disociativa, especialmente cuando se combina con abuso de sustancias. Mi cerebro podía haber encerrado memorias que eran demasiado dolorosas o aterradoras de procesar. El Rohypnol que mi esposo me dio lo habría empeorado.
creando amnesia química encima de la protección psicológica. Le pregunté qué pensaba que le había pasado a Alejandro. Dijo que no podía saber con seguridad, pero basándose en lo que había recordado y la evidencia que Burke estaba buscando, parecía probable que mi ex esposo lo hubiera interceptado de alguna manera. Era casi medianoche cuando Burke regresó. Podía decir por su cara que habían encontrado algo. Se sentó pesadamente en la silla que la doctora Winters había estado usando antes. Encontraron la laptop bajo las tablas del piso, exactamente donde el mensaje anónimo dijo que estaría. Contenía 5 años de video de vigilancia de cámaras escondidas por toda la casa. Cámaras que nunca supe que existían. Cámaras que grabaron todo. Se me revolvió el estómago. Burke explicó que aún estaban revisando el video. Había miles de horas, pero ya habían encontrado cosas que cambiaban todo. Había video de la noche que Alejandro desapareció. Video mostrando a mi esposo forzándome a beber algo, luego yo volviéndome confundida y desorientada. Video de lo que pasó después. Pregunté si podía verlo. Burke dudó, pero entonces asintió. Sacó su laptop y abrió un archivo de video. Me vi en pantalla de hace 5 años. Estaba en nuestra sala llorando, tratando de pararme, pero tambaleándome. Mi esposo estaba ahí, calmado, casi clínico. Me estaba hablando, pero no podía distinguir las palabras. Entonces el ángulo de la cámara cambió, y me di cuenta de que había múltiples cámaras, todas grabando desde diferentes posiciones. Este ángulo mostró a mi esposo yendo al garaje y regresando con algo. Burke avanzó rápido por el video. Se detuvo en un nuevo clip. Mi esposo saliendo de la casa esa noche con una alfombra grande enrollada sobre su hombro. La marca de tiempo mostraba que eran las 3 de la mañana. Burke explicó que siguieron el video hacia adelante. Mi ex esposo regresó 3 horas después sin la alfombra. Entonces pasó 1 hora limpiando el garaje con blanqueador. El detective me dijo que encontraron evidencia de Rohypnol en una botella de prescripción vieja en las pertenencias de mi ex esposo, escondida en una caja en el ático. Los reportes toxicológicos de ese tiempo ya habrían desaparecido hace mucho. Mi sistema lo habría eliminado en días. Pero el video y las drogas juntos pintaban un cuadro claro de lo que pasó. Me drogó. Se aseguró de que no recordara. Burke me mostró más video, horas de él. La documentación obsesiva de mi vida diaria de mi ex esposo. Yo durmiendo, comiendo, bañándome, llorando, todo grabado, todo guardado. Pero había algo peor. Burke hizo clic en otro archivo y me vi claramente drogada, desplomada en el sofá. Mi esposo estaba sentado frente a mí, haciéndome preguntas sobre Alejandro. Estaba respondiendo con voz confundida y arrastrada, apenas coherente. Burke me dejó ver. Necesitaba ver esto. En pantalla, mi yo drogado estaba hablando de Alejandro, sobre la evidencia que estaba recolectando, sobre dónde se suponía que nos encontraríamos. Mi esposo preguntó dónde estaba Alejandro ahora. Dije, no sé. Se suponía que lo iba a encontrar, pero estoy aquí en cambio. Mi esposo se inclinó hacia adelante, y pude escucharlo claramente ahora. Me dijo que Alejandro había venido a la casa. Me dijo que había habido una pelea. Me dijo que había apuñalado a Alejandro con un cuchillo de cocina durante un desmayo. La versión drogada de mí comenzó a llorar, preguntando si eso era verdad, preguntando dónde estaba Alejandro. Mi esposo dijo que lo había limpiado para protegerme, que se había deshecho del cuerpo, que nadie sabría jamás lo que había hecho, pero ahora le debía silencio para siempre. Si alguna vez trataba de dejarlo, o decirle a alguien lo que había pasado, se aseguraría de que todos supieran que era una asesina. En pantalla, estaba sollozando, rogándole que me dijera que no era verdad. Solo se quedó ahí sentado viéndome desmoronarme, y podía ver algo en su cara que me erizaba la piel. Estaba disfrutando esto. Burke paró el video. No podía respirar. La doctora Winters estaba de vuelta en el cuarto de alguna manera. No la escuché entrar. Estaba explicando que esto era abuso psicológico sofisticado, que mi ex esposo usó drogas y manipulación para implantar memorias falsas, para hacerme creer que había hecho algo terrible para poder controlarme. Por eso me desmoroné después del divorcio. Por eso la bebida y las drogas se pusieron tan malas. Alguna parte de mí, enterrada profundo, creía que había matado a alguien. Pasé el resto de ese día en la estación de policía dando mi declaración una y otra vez, respondiendo las mismas preguntas de diferentes personas. Burke trajo especialistas, agentes del FBI, gente que manejaba casos como el mío. Todos querían escuchar sobre el video, sobre lo que mi ex me había hecho esa noche. Cada vez que lo contaba, las palabras venían más fáciles, pero la vergüenza empeoraba. Seguía pensando en cómo había pasado 5 años creyendo que era una asesina, cómo esa mentira se había comido todo lo bueno en mi vida, la bebida, las drogas, las noches que no podía dormir porque estaba aterrada de lo que mi subconsciente podría recordar, todo porque mi ex me había drogado y plantado memorias falsas en mi cabeza mientras estaba indefensa. Burke se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios y explicó que estaban construyendo el caso ahora. Tenían el video mostrando a mi ex drogándome, tenían la botella de prescripción con sus huellas dactilares, tenían todo lo que necesitaban para probar lo que había hecho. Pero entonces, me dijo algo que hizo que se me cayera el estómago. Habían emitido una orden de arresto para mi ex esa mañana. Enviaron oficiales a su lugar de trabajo y a la casa. No estaba en ninguno de los dos lugares. Su carro apareció en el aeropuerto 3 horas después en estacionamiento de largo plazo. Burke mostró video de seguridad en su laptop, mostrando a mi ex caminando al terminal con una bolsa pequeña. Pero después de eso, el rastro se enfrió, sin registro de él comprando un boleto, sin registro de él abordando ningún vuelo, doméstico o internacional. El aeropuerto tenía docenas de salidas, y mi ex sabía exactamente cómo desaparecer sin dejar rastros. Burke dijo que mi ex había estado planeando esto por un tiempo. Probablemente tenía documentos falsos listos, efectivo escondido en algún lugar, toda una ruta de escape mapeada. Me quedé ahí mirando la mesa,
y me di cuenta de que mi ex había sabido que este día podría llegar. Todos esos años observándome, monitoreando cada uno de mis movimientos, se había estado preparando para la posibilidad de que yo pudiera descubrir la verdad. Había construido su estrategia de salida de la misma manera que había construido su trampa para mí, cuidadosa y completamente. A la mañana siguiente, trajeron al cuñado para interrogatorio. Vi a través del espejo de 2 vías mientras Burke y otro detective se sentaron frente a él en la sala de interrogatorios. Se veía terrible, pálido y temblando, sus manos agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Burke apenas tuvo que hacer 2 preguntas antes de que el cuñado se desmoronara completamente. Comenzó a llorar, hablando tan rápido que las palabras se tropezaban unas con otras. El mensaje de confesión que me había enviado, el que afirmaba haber ayudado a falsificar la evidencia. Mi ex había escrito cada palabra. El cuñado solo había copiado y pegado. Lo envió desde una cuenta falsa que mi ex había creado. Era otra capa del juego, otra manera de jugar con mi cabeza y hacerme dudar de lo que era real. Burke preguntó por qué lo había hecho, y el cuñado seguía diciendo que tenía miedo, que su hermano lo aterrorizaba, que había estado haciendo lo que su hermano le dijera por años. No estaba mentalmente enfermo como la historia que mi ex había regado. Esa era solo otra mentira, otra pieza de la realidad falsa que mi ex había construido. La verdad era que mi ex lo había estado chantajeando con evidencia de fraude fiscal, amenazando con entregarlo si no cooperaba. El cuñado había estado atrapado igual que yo, controlado por miedo y manipulación. Admitió que sabía que algo estaba mal con cómo mi ex me trataba durante el matrimonio. Había visto las cámaras escondidas por la casa, escuchado a su hermano hablar sobre mantener registros de todo lo que yo hacía, pero había tenido demasiado miedo para decir algo, demasiado preocupado por lo que su hermano podría hacerle si tratara de ayudarme. Burke regresó al cuarto donde estaba esperando y me mostró más evidencia que habían encontrado en la laptop. Los mensajes amenazantes anónimos diciéndome que parara de investigar, los que vinieron después de la confesión del cuñado, esos también vinieron de mi ex. Había estado monitoreando remotamente mi teléfono y correo por 5 años. Tenía acceso a todo. Cada texto que enviaba, cada llamada que hacía, cada sitio web que visitaba, lo sabía. Había estado viendo toda mi vida desarrollarse desde donde fuera que estuviera, rastreando mis movimientos, mis relaciones, mi colapso y lenta recuperación. Burke mostró registros mostrando que mi ex había revisado mi ubicación docenas de veces al día. Había leído cada correo que había enviado a terapeutas y amigos. El nivel de vigilancia estaba loco. Iba más allá de cualquier cosa normal o legal. Mi ex había convertido observarme en una obsesión de tiempo completo, documentando mi sufrimiento de la misma manera que documentaba todo lo demás. Esa tarde, Carlos apareció en la estación pidiendo hablar con Burke. Me senté en la entrevista y vi las manos de Carlos temblar mientras explicaba lo que había hecho. Años atrás, cuando mi ex y yo aún estábamos casados, mi ex lo había contratado para instalar spyware en todos mis dispositivos. Carlos dijo que había tenido demasiado miedo para negarse porque mi ex había insinuado que sabía cosas sobre el estatus de inmigración de Carlos. Había hecho amenazas sutiles sobre lo que podría pasar si Carlos no ayudaba. Así que Carlos había instalado los programas, configurado el acceso remoto, le enseñó a mi ex cómo monitorear todo lo que yo hacía en línea, pero la culpa lo había estado carcomiendo por años. Cuando lo llamé haciendo preguntas, había tratado de advertirme indirectamente contradiciendo la historia del cuñado, haciéndome dudar de la narrativa oficial. Había esperado que me diera cuenta de que algo estaba mal y fuera a la policía. Carlos siguió disculpándose, diciendo que debería haber salido adelante antes, que había sido un cobarde. Burke le dijo que era un testigo ahora, que su testimonio ayudaría a encerrar a mi ex, pero podía ver que Carlos no se sentía mejor por eso. Burke reunió a todos en una sala de conferencias más tarde ese día para informarnos sobre hacia dónde iba la investigación después. Estaban expandiendo la búsqueda más allá de solo la drogada y abuso psicológico. Ahora necesitaban encontrar qué le pasó a Alejandro. Burke mostró mapas y datos de torres celulares en una pantalla grande, mostrándonos el rastro que habían armado del video de vigilancia. La noche que Alejandro desapareció, el carro de mi ex había salido de nuestra casa alrededor de las 10 de la noche. Los datos de la torre celular mostraron su teléfono viajando hacia el norte saliendo de la ciudad, haciendo ping en torres a lo largo de la carretera por como 1 hora. Entonces el teléfono se apagó en un área rural como a 40 kilómetros en tierra de bosque estatal. Burke dijo que estaban organizando una búsqueda de esa área, trayendo perros de cadáveres y radar de penetración de tierra. Si el cuerpo de Alejandro estaba ahí afuera, lo encontrarían. 3 días pasaron mientras buscaban. Me quedé en un hotel que la policía me había arreglado con un oficial estacionado afuera de mi puerta en caso de que mi ex tratara de venir tras de mí. No podía comer, no podía dormir. Solo me quedé ahí desplazándome por artículos de noticias sobre el caso que comenzaban a aparecer en línea. Alguien había filtrado la historia a la prensa y ahora todos estaban hablando de ello. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de gente de la que no había escuchado en años, todos queriendo saber si los rumores eran verdad. Lo apagué y solo esperé. En el tercer día, Burke me llamó. Habían encontrado un cuerpo enterrado en el bosque como a 3 kilómetros de un camino maderero, en el área donde el teléfono de mi ex había hecho ping por última vez. Los restos estaban muy descompuestos, pero el examinador médico estaba confiado de que era Alejandro, basándose en registros dentales y efectos personales encontrados con el cuerpo. Burke dijo que la causa de muerte fue trauma de fuerza contundente a la cabeza, no apuñalamiento como mi ex le había dicho a mi yo drogado. Alejandro había sido golpeado con algo pesado. Probablemente murió rápido. Mi ex también había mentido sobre eso.
Había inventado la historia sobre apuñalar a Alejandro para hacer la memoria falsa aún más traumática. Burke arregló que me encontrara con la hermana de Alejandro al día siguiente. Nos sentamos en un cuarto privado en la estación y no pude parar de llorar mientras trataba de explicar lo que había pasado. Se veía exhausta como si hubiera envejecido 10 años en la semana pasada, pero extendió la mano por la mesa y tomó la mía y me dijo que no me culpaba. Dijo que estaba agradecida de que después de 5 años de no saber, de preguntarse cada día dónde estaba su hermano y qué le había pasado, finalmente pudiera ponerlo a descansar. Dijo que sabía que yo también era una víctima, que mi ex había destruido ambas nuestras vidas. Nos quedamos ahí tomadas de las manos y llorando juntas. 2 personas conectadas por el mismo monstruo. La fiscal del distrito me llamó para una reunión esa tarde para repasar los cargos que estaban presentando. Asesinato en primer grado por la muerte de Alejandro. Secuestro y drogada por lo que mi ex me había hecho esa noche. Acecho y acoso por los 5 años de vigilancia. La fiscal dijo que también estaban investigando si mi ex le había hecho esto a otras mujeres. Estaban contactando a sus novias anteriores y revisando cualquier otro caso de persona desaparecida que pudiera estar conectado. Me dijo que la evidencia era fuerte, que cuando atraparan a mi ex, se iría de por vida. Pero primero, tenían que encontrarlo. Una semana pasó sin noticias sobre dónde había ido mi ex. Burke me llamaba cada día con actualizaciones, pero todas decían lo mismo. Sin uso de tarjeta de crédito, sin actividad telefónica, sin cruces de frontera bajo su nombre real. Entonces, en el 8º día, Burke me dijo que Interpol se había unido a la búsqueda. Habían encontrado documentos en la caja de seguridad de mi ex, mostrando que había estado planeando esto por meses, tal vez años, pasaportes falsos, cuentas bancarias extranjeras, escrituras de propiedad en otros países bajo nombres diferentes. Se había construido múltiples rutas de escape, y ahora había usado una de ellas. El detective dijo que estaban revisando vuelos a Sudamérica y Europa, siguiendo cada pista, pero mi ex había sido demasiado cuidadoso. Probablemente había cruzado una frontera antes de que supieran siquiera que lo buscaran. Comencé a ver una nueva terapeuta esa semana, alguien que Burke recomendó que trabajaba con víctimas de manipulación extrema y abuso. Su oficina era pequeña y silenciosa con plantas en cada superficie e iluminación suave que hacía que todo se sintiera seguro. Se especializaba en ayudar a gente cuya realidad había sido distorsionada por alguien en quien confiaban. Me dijo en la primera sesión que verdad sobre todo. El detective Burke. El sol estaba brillante y se sentía raro estar parada en la luz del sol después de algo tan oscuro. Todos estábamos dañados por lo que pasó, todos cargando cicatrices que tendríamos para siempre. Pero lo sobrevivimos. Conseguimos justicia para Alejandro. El cuñado se disculpó otra vez, llorando, diciendo que debería haber sido más valiente años atrás. La hermana de Alejandro lo abrazó y le dijo que hizo lo correcto al final. El detective Burke me estrechó la mano y me dijo que era la persona más fuerte que había conocido. No me sentía fuerte. Me sentía cansada y triste y aliviada todo a la vez. Nos quedamos ahí por un rato, sin hablar realmente, solo estando juntos como personas que pasaron por algo terrible y salieron del otro lado. Los siguientes meses estuvieron llenos de papeleo y cosas legales. Vendí mi casa vieja a través de los tribunales ya que técnicamente aún era la mitad mía del divorcio. El lugar donde todas esas cosas terribles pasaron, donde mi ex había escondido cámaras en cada cuarto, donde me drogó y me hizo creer que maté a alguien. Nunca quise verla otra vez. El dinero de la venta fue más de lo que esperaba. Usé cada centavo para comenzar una fundación en el nombre de Alejandro. Ayudaría a gente tratando de escapar de relaciones como la mía, donde el abuso era psicológico y difícil de probar. La fundación pagaría por abogados, vivienda segura, terapia, financiaría investigación sobre control coercitivo y cómo operan los depredadores. La hermana de Alejandro me ayudó a preparar todo. Dijo que a su hermano le encantaría saber que su muerte llevó a ayudar a otras personas. La fundación abrió 6 meses después del juicio, y ya teníamos 50 personas pidiendo ayuda en la primera semana. Alrededor del mismo tiempo, la esposa del cuñado solicitó el divorcio. Él no lo peleó. Me dijo después que ella no podía perdonarlo por su parte en todo, por haber tenido demasiado miedo de su hermano para hacer lo correcto. Se mudó al otro lado del país, a Oregon, para comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera su historia. Antes de irse, me envió una carta real, escrita a mano, 6 páginas. Explicó cómo su hermano lo había controlado desde que eran niños, cómo estaba aterrado de lo que pasaría si no ayudaba con la evidencia falsa. Me agradeció por ser lo suficientemente valiente para exponer la verdad, porque también lo liberó del control de su hermano. Dijo que pasaría el resto de su vida tratando de ser el tipo de persona que se enfrenta a los abusones, en lugar de ayudarlos. Le escribí de vuelta y le dije que lo perdonaba. Todos merecen una oportunidad de ser mejores que su peor momento. Un año después del juicio, estaba mejor de lo que pensé posible. Tenía una nueva terapeuta en la que realmente confiaba, alguien que se especializaba en trauma complejo y entendía por lo que pasé. Ahora tenía amigos reales, gente que conocía toda mi historia y se quedó de todas formas. Los conocí a través de un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso. Tomábamos café cada semana y hablábamos de cosas normales, no solo trauma. Se sentía bien reír otra vez. Incluso comencé a salir con alguien que conocí en la recaudación de fondos de la fundación. Era paciente y amable. Nunca me presionó para ir más rápido de lo que estaba lista. Tomamos todo lento. Sabía sobre mi pasado y nunca me hizo sentir rota por eso. En nuestra tercera cita, me tomó la mano mientras caminábamos por el parque, y no la aparté. Eso se sintió como una victoria. El aniversario de encontrar el cuerpo de Alejandro llegó, y su hermana me llamó temprano esa mañana. Manejamos juntas al cementerio con flores que habíamos escogido el día anterior. Su tumba estaba en un lugar silencioso bajo un gran roble. Plantamos las flores alrededor de la lápida, rosas rosadas,
porque esas eran sus favoritas. Su hermana le contó sobre la fundación, sobre las 32 mujeres que habíamos ayudado hasta ahora a escapar de parejas peligrosas. Le conté sobre las becas de investigación que financiamos, sobre el programa de entrenamiento que creamos para la policía para reconocer control coercitivo. Le dije que su amabilidad conmigo hace 5 años, escuchar cuando necesitaba a alguien, finalmente salvó a todas esas otras mujeres. Su hermana y yo nos sentamos junto a su tumba por 2 horas, solo hablándole, contándole sobre nuestras vidas. Cuando nos fuimos, me sentí en paz por primera vez en años. Alejandro no murió por nada. Su muerte expuso a un monstruo y creó algo bueno. 6 meses después de eso, una periodista me contactó sobre escribir un libro. Había cubierto el juicio y quería contar la historia completa de lo que pasó. Cómo operan los depredadores sofisticados. Cómo usan abuso psicológico y manipulación. Dije que sí, porque quería que otras personas entendieran cómo se ve el control coercitivo. Pasamos meses en entrevistas, repasando toda la evidencia, hablando con expertos. El libro salió 1 año después y se volvió lectura requerida para fuerzas policiales en 12 estados. Grupos de defensa lo usaron para entrenar a su personal. Hice entrevistas en podcasts y programas de noticias, siempre nerviosa, pero sabiendo que importaba. Cada vez que contaba la historia, alguien me mandaba mensaje diciendo que reconocían su propia relación en lo que describía. El libro los ayudó a irse. Eso hizo que todo valiera la pena. 2 años después de que todo salió a la luz, desperté una mañana y me di cuenta de que era genuinamente feliz. No solo bien o sobrellevándolo, sino realmente feliz. Tenía trabajo significativo ayudando a otros sobrevivientes a través de la fundación. Tenía relaciones reales construidas sobre honestidad y confianza. Había reclamado mi vida de alguien que trató de destruirla completamente. Algunas cicatrices permanecieron y probablemente siempre lo harían. Aún tenía pesadillas a veces sobre ese garaje, sobre despertar pensando que maté a Alejandro. Aún revisaba mi apartamento por cámaras, aunque sabía que no estaban ahí. Pero estaba orgullosa de en quién me convertí al sobrevivir esta pesadilla. Era más fuerte de lo que jamás supe que podía ser. Ayudé a otras personas a encontrar esa fuerza también. Mi ex esposo estaba encerrado para siempre, y yo era libre. Finalmente, realmente libre.